El objetivo era el conflicto social que había en Tucumán, había que arrasar con ese conflicto social y con la gente en las calles, ¿no? Se empieza a armar una fisura y un entrenamiento de los militares argentinos para no dejar rastro. Si no aparecían en un tiempo más o menos prudencial, se podrían considerar como que estaban muertos. El Pozo de Vargas era un centro de arrojo de cuerpos de víctimas. Estaba en el mejor momento de su vida. Se utilizaron torturas sistemáticas en manos, en cabeza, en abdomen. Su ropa quedó ahí, su habitación quedó ahí, sus sueños suspendidos. Y él se fue y nunca más volvió. Bueno, el proceso fue a partir de la notificación de la aparición de mi tío, que se ve en el documental cuando llaman por teléfono a mi madre. A partir de ahí, Nacho Sacaluga y yo empezamos un poco a ver en esta historia que tenía pues, cierto potencial para contarla, ¿no? Es verdad que se han hecho muchos documentales sobre la dictadura argentina, documentales muy buenos, pero los tres vimos en esta historia pues, quizás un tema que todavía no se había contado, que era el tema de la aparición, no solo de la desaparición de personas, sino también lo que supone aparecer después de 40 años y que una familia, que un familiar tenga que hacer un duelo diferido durante 40 años, ¿no? Yo creo que ese es el punto más fuerte del documental, el que más nos llamó la atención a los tres y que nos llevó a contar esta historia, ¿no? Bien, los restos de quien había sido mi marido y los del tío de Carolina se identifican al mismo tiempo. De manera que era como, quizás como natural para ella tratar de contactar a nuestra familia. No, entendíamos, recién ahora lo veo con cierta objetividad. Durante muchos años siempre entendí que las víctimas eran los desaparecidos. Ahora acá se ve otras víctimas también. Y lo que me parece central de la historia es que, bueno, es un testimonio de la realidad de lo que en Argentina se construyó como el derecho a la verdad, el saber finalmente dónde estaban. Y pensemos que en aquellos años, que en 1976, fecha en la que probablemente los hayan matado, a gran parte al menos de los que están ahí, que se calcula que puede haber hasta 150 personas, muchos más, decía que en aquellos tiempos no existía el ADN, que acá se ve esa identificación artesanal, trabajosa, pero que en realidad gracias a las investigaciones, a los progresos en materia de identificación genética, se pudo saber, por ejemplo, que en el caso de mi hijo le dio el resultado del 99,999% de probabilidades de que fuera el hijo de este desaparecido. Se acreditó la verdad a pesar de que en aquellos años se mentía y que durante muchos años las mentiras continuaron. Se decía, se fue con bandas guerrilleras o están fuera del país, etc. De manera que esto contribuye a consolidar el derecho a la verdad. En la Argentina y en Tucumán en particular, los represores de la causa Arsenales ya han sido juzgados y condenados. Obviamente que yo he querellado en esa causa de manera que no intervenía como magistrada, por supuesto. Y se ha trabajado muchísimo en la reparación, digamos, social, que significa la intervención judicial, ¿no? Seguramente el doctor quiere hablar sobre esto también. No, bueno, en cuanto a tu pregunta, lo contestará mejor Carolina, ¿no? Ella sabrá por qué me eligió a mí. En todo caso, creo que mi primer motivo, que yo soy, como su madre, soy un exiliado,
nosotros tenemos el orgullo de tener estos hijos, ¿no? Pensar en estos hijos que recrean nuestra historia y la potencia, ¿no? Potencia nuestra historia, potencia la memoria. Yo creo que un motivo tiene que ver con que desde chiquita me conoce. Y el segundo motivo pienso que está probablemente relacionado con que yo fui uno de los abogados que llevó la causa que llevó aquí respecto de la dictadura argentina, la Audiencia Nacional de España, llevó Garzón, que como ustedes saben tuvo enormes éxitos, ¿no? Como fueron la detención de Pinochet o el juicio a Silingo, que actualmente cumple pena en España, hechos muy importantes que tuvieron también mucha importancia en Argentina, ¿no? Entonces, ya me voy un poco de tu pregunta, pero para decir, las víctimas de la dictadura argentina salieron al exterior a reclamar en el exterior lo que no podían obtener adentro, ¿no? Porque había leyes de punto final, obediencia de vida, indultos, impunidad en definitiva. En ese momento la solidaridad internacional fue muy importante, muy especialmente en las actuaciones que se abrieron en España. Bueno, las principales limitaciones que tuvimos fue a nivel de preproducción todo el tema de los permisos. Nunca antes había entrado nadie al Pozo de Vargas y es verdad que tuvimos que gestionar gracias a la ayuda de Sergio Calvo, pues, pues los permisos para poder entrar ahí. Ten en cuenta además que el caso del Pozo de Vargas en la actualidad sigue siendo una causa abierta en Argentina, es una causa judicial. Es como, bueno, para mí es un escenario de un crimen y todavía siguen saliendo cuerpos de ahí, los arqueólogos siguen trabajando, todos los lunes bajan a sacar restos de ahí, con lo cual teníamos que ser sumamente escrupulosos para trabajar en esa zona precisamente por eso, o sea, porque todo es una prueba de algo. El tema de los permisos nos costó. También es verdad que una idea original que teníamos era con más familiares, queríamos dar voz a más familiares, pero como muy bien ha señalado Alicia, aquí habéis visto un poco la Argentina profunda, que es la Argentina de provincias, no es la Argentina de Buenos Aires, y muchos de los familiares, incluso de las personas que están en el pozo, las propias víctimas, es gente de campo. Gente que incluso no tiene ni acceso a internet, ni algunos incluso no saben ni leer ni escribir. Y nos costó muchísimo acceder a los familiares. Era nuestra intención poder contar con más familiares para tener más testimonios. Es verdad que yo creo que así el documental ha quedado perfecto con esos 6 testimonios, pero en un principio nos hubiese gustado más. Y fue una gran limitación eso, no poder acceder a más familiares, pero en general no sé cómo las puertas se nos fueron abriendo en cuanto a gente que queríamos que participara, y invitados o entrevistados. Mira, fíjate, a pesar de que cuando fuimos a rodar llevábamos muchos meses de preproducción y Carolina había hecho un esfuerzo muy importante por trasladarnos una historia que para nosotros, hombre, no era ajena, porque creo que todos la conocemos, pero en esa profundidad desde luego que sí, ¿no? Cuando planteamos, por ejemplo, el primer esbozo del preguión, un guión abierto, porque además no podíamos llevar un guión cerrado, porque no habíamos localizado en Tucumán, por motivos obvios, íbamos a ir y volver, pensábamos en lo que nos íbamos a encontrar. Y sobre lo que pensábamos, lo que creíamos que nos íbamos a encontrar, íbamos elaborando el preguión. Yo te puedo decir que yo pensé muchas veces en el momento del pozo, de la bajada al pozo, porque además era clave en la película, es decir, teníamos que bajar al pozo. Yo creo que además fuimos a eso, porque además yo soy de los que pienso que debe contarse y debe mostrarse, para que nadie pueda pensar que bueno, pues que es un truco, que no lo hemos visto, es decir, que todas las cartas sobre la mesa. Pero el momento de la bajada al pozo, yo te diría que es el contacto con el espanto, con el horror, porque
por mucho que queramos haceros llegar lo que sentimos, es imposible, porque es el contacto directo con el mayor espanto que yo he visto jamás. Y por eso creo que lo comentamos en la Semana de la Comunicación, al menos la bajada al pozo para mí significó que, a pesar de que hay muchas historias que se pueden contar audiovisualmente y sobre todo en el género documental, esta había que contarla. Como ha dicho Nacho, ese momento fue muy especial. Yo creo que pese a que llevábamos ya muchos meses pensando en ese momento, pues nunca te haces a la idea de lo que te vas a encontrar ahí, ¿no? Y es algo realmente dantesco. Yo por mi trabajo durante muchos años en el mundo del periodismo y como corresponsal, pues me había enfrentado ya a muchas escenas de ese estilo, pero quizá puede sorprender lo que voy a decir, pero quizá más que el pozo, yo sentí algo muy especial en Arsenales, ¿no? El espanto de la tortura del previo al pozo, ¿no? El inicio de ese viaje al infierno que supone, ¿no? Los cuerpos en el pozo, en el fondo del pozo de Vargas, ¿no? Esos 40 metros de caída, 3 metros de diámetro, que están tan extraordinariamente narrados con la fotografía que hizo Antonio Chavarri, que es el director de fotografía de la película. Son impactantes, pero el rodaje de Arsenales fue muy duro también, muy duro el ver esas salas y el estar presente en un espacio también en el que la gente estaba viva todavía, ¿no? En el pozo la gente lamentablemente ya había fallecido en la mayoría de los casos, pero Arsenales era un sitio en el que se sentía el terror absolutamente. Entonces yo creo que eso para mí fue muy impactante.